Antes de empezar con este video, por favor, quiero decirles que pasen a darle like a la nueva página de Facebook. Ya pronto estaré subiendo contenido para que pases, le des like y no te pierdas nada. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues aquí trayéndoles novedades un poquito polémicas, ya que la gente ahorita está muy enojada con la gente de Warface, porque al parecer no les ha agradado mucho el nuevo sistema que se viene de modificaciones. Para la gente que no tiene ni idea de lo que estoy a punto de hablar, les voy a hacer un resumen muy corto. Básicamente, en alguna actualización próxima, se viene un nuevo sistema de modificaciones. Este sistema de modificaciones afectará tanto a las armas como a los blindajes. Esto es más sencillo de entender cuando has jugado algún Call of Duty antes, el que sea. Tú sabrás que hay modificaciones en las armas que te ayudan a que sean un poquito mejor. Por ejemplo, hay ciertas modificaciones que te ayudan a que las balas tengan más perforación, hay otras modificaciones que te ayudan a que recargue más rápido, etcétera, etcétera. Ese tipo de modificaciones o perks, en COD se llaman perks. Pues este sistema es el que se va a implementar a Warface. Van a meter un sistema de modificaciones para que tú mejores tu arma a tu gusto y a tu estilo de juego. Eso es en resumen lo que van a hacer. No se sabe mucho todavía qué tipo de modificaciones van a meter. De momento se han visto algunas, pero no se saben si las van a meter o no las van a meter en la versión final. Y tal cual como tú lo estás escuchando, tal vez viniendo de mí, suena como que es algo muy buena onda, ¿no? Suena como que, es que es una excelente idea, es una buena innovación que le están metiendo al juego, se escucha bastante bien, bastante útil. Y realmente creo que es un sistema que no es malo, no es una mala idea tener un tipo de perk o de modificación en las armas y en las armaduras, pero aquí hay un gran pero, y es que es donde entra el gran pero y del por qué la gente está tan enojada con este sistema, y es debido al desbalance que viene arrastrando Warface desde hace un buen de tiempo. Ustedes saben que desde que metieron al set en adelante, les ha valido madre en cambiar la jugabilidad de Warface. Les ha valido una verga del tamaño de mi escritorio, que para que se den una idea, mide aproximadamente 2 metros, más o menos. Eso es lo que mide la verga, güey, que le ha valido a la gente de Warface estar metiendo cosas completamente innecesarias y que lo único que hacen es parecer a Warface una mezcla de todos los juegos free to play pedorros que estás viendo actualmente. Te voy a mostrar una captura de ejemplo. Me gustaría ponerte aquí todo el video completo para que lo vieras, pero si a la gente de Warface no le agrada este video, van a tener muchos argumentos para tirármelo sin mucho problema. Así que te voy a poner solamente la captura para que te des una idea más o menos. Primeramente, tenemos una PP19 dorada, todo bien, todo correcto, y ya vemos que aquí hay 3 perks o modificaciones de ejemplo. Una de estas modificaciones es que se aumenta en un 50% el multiplicador a las extremidades, que esto vendría siendo los brazos y las piernas. Si tu arma, por ejemplo, tiene 1.0 de multiplicador a las extremidades, esto lo que va a hacer es aumentarlo en un 50%, o sea que ya no tendría 1.0, tendría 1.5. Después tenemos la segunda modificación, que es una ADS Speed, que es una velocidad al apuntar. No especifica muy bien si es inmediatamente cuando tú apuntas, o sea cuando tú aprietas el clic o cuando aprietas un botón y apuntas, si se refiere a ese ADS o si se refiere a que te vas a mover un 15% más rápido mientras estés en ADS. No lo especifica, así que hay que estar atentos. Y la última modificación, la que tenemos en tercer lugar, nos da un extra de 5 puntos de daño a un arma que ya tiene 89 puntos de daño, o sea que ya tendría un total de 94 puntos de daño con un multiplicador más alto a las piernas y a los brazos. El ADS Speed no lo veo tan loco, tan fuera de lugar, pero bueno, también para tomarlo en cuenta. Y no, tranquilo, no se me olvidó y tampoco estoy ciego. Estas modificaciones, tanto como pueden beneficiar al arma, también la pueden afectar. Si ustedes se fijan aquí, cada modificación afecta en la precisión. Es en estas modificaciones específicas, algunas afectan otra cosa, pero aquí en estas modificaciones afecta la precisión. No está especificado si esta precisión es al apuntar en ADS o es precisión desde cadera. Y si ustedes se fijan, aquí ya tenemos un 10, un 20 y un 20, lo que nos da un total de 50% menos de precisión. Vuelvo a repetir, no se sabe si es ADS, no se sabe si es en cadera, no se sabe si es en fuego full auto, ni tampoco se sabe si están hablando de dispersión. No se sabe absolutamente nada, no especificaron nada.
nada. Y técnicamente, si nosotros nos ponemos a ver los números, empezamos a hacer comparaciones con números, con datos técnicos, podríamos llegar a pensar, pues es que esto no afecta en nada al juego, al contrario, es un gran balance. ¿Por qué la gente se enoja? Pues es aquí donde está el problema, güey, que le estamos poniendo modificaciones a un arma que ya está desbalanceada. Y recuerden, con armas desbalanceadas no estamos hablando de armas que a lo mejor tengan mucho daño y poca cadencia. Estamos hablando de armas que tienen mucho daño, mucha cadencia, mucho rango, mucho cargador, poco retroceso, mucha precisión. A ese tipo de desbalance hablamos, güey. Armas que ya están completamente fuera de contexto. ¿Tú crees que quitarle un 50% de precisión a una PP-19 vas a sentir que hay? Ya mi arma no sirve. No, cabrón, obviamente que no. Y lo más cagado de todo esto, a mí lo que más me saca de onda es que ellos acaban de lanzar un FAQ súper largo, güey. O sea, creo que es el FAQ más largo que han sacado porque la gente está encabronada, güey. Está súper emputada. Y en unas de las respuestas hablan sobre las armas viejas y dicen que este sistema es perfecto para las armas viejas, pero bro, no mames, güey, para las armas viejas las vas a hacer mierda. Las vas a hacer mierda total, completamente mierda. Por ejemplo, si yo le quiero subir el daño, se me ocurre a la TAR 21 y utilizo estas modificaciones para aumentar el daño y el multiplicador, se me va a ir a la verga en precisión, güey, porque es un arma vieja que no ha tenido ningún cambio en años, y es uno de los rifles de asalto que salieron cuando Warface todavía estaba balanceadito. O sea que meterle este tipo de perks no le van a ayudar de mucho, la verdad. Y bueno, dentro de todas las preguntas y respuestas que también hay una que me llama la atención, güey, que dice que habrá también modificaciones sin ningún tipo de efecto negativo. Y ustedes ya se pueden imaginar, güey, este tipo de modificaciones cómo serán. O van a ser una pinche caca total, o van a ser las típicas modificaciones que te van a vender por dinero real. Es una de esas dos. Y ustedes que llevan jugando Warface muchos años, ya no lo voy a decir yo, güey. Imagínatelo tú ya como jugador veterano. ¿Por cuál te vas? ¿Por cuál de las dos te vas? ¿La que va a ser una ayuda muy leve? ¿O la que va a ser una ayuda muy chingona pero te va a costar créditos? ¿Tú por cuál te vas? Yo te lo dejo abierta. Pero bueno, eso es en general lo que se va a venir en próximas actualizaciones. Yo honestamente, banda, creo que es un sistema bueno, creo que es un sistema útil, pero no en esta etapa de Warface, güey. Es un juego demasiado desbalanceado, güey. Hay demasiadas armas OP que aún así tú digas, le voy a quitar el 50% de la precisión, güey. O no sé, güey, o sea, quítale lo que quieras, quítale la mira, quítate el crosshair, güey, quítate lo que sea. Ya son cosas que de base ya rebasaron los límites. Y por mucho que tú digas, le voy a quitar, no lo vas a sentir, güey. A lo mucho que pueda llegar a pasar es que, por ejemplo, lo llegues a sentir como un arma free to play. A lo mucho es lo que pueda llegar a pasar. Pero es que de ahí en fuera, güey, yo veo este sistema enfocado a las armas nuevas, a la nueva generación de armas. Para armas viejas, güey, esto no va a servir de nada. Eso es lo que yo siento y es lo que yo creo. Pero a final de cuentas, en este canal lo único que hacemos es informarte de lo que pasa y dar mi pequeña opinión sobre lo que están haciendo. A final de cuentas, tú decides, güey, qué quieres pensar, qué quieres opinar, si te gusta o no. Los comentarios están abiertos y están libres para que tú comentes lo que quieras. De momento, yo hasta aquí la voy a dejar. En la descripción vas a tener los links para que veas el video y veas el FAQ súper largo que se aventaron estos güeyes. Y pues ya, nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.